Bueno, ¿ahí escuchan bien? ¿Ahí ven la pantalla? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Empezamos entonces. Bueno, como les dije recién, el tema de hoy es neonatología. Lo que hablamos con el profe Cortiñas es, bueno, como por ahí es mucha información. Yo traté de poner los conceptos básicos en lo que respecta a producción equina, ¿sí? Si bien vamos a hablar un poquito de clínica básica, un poquito de infecciosas, porque bueno, es parte del manejo del potrillo neonato, pero la idea no es entrar en detalle, ¿sí? Por eso vamos a ir mencionando puntos de manejo, pero no vamos a entrar en detalle de las patologías, sino se va a hacer muy extenso. Entonces, ustedes se acuerdan que vieron conmigo hasta el momento del parto, ¿sí? A partir de ahora hablamos del parto y la adaptación de ese potrillo neonato a la vida extrauterina, ¿sí? ¿Qué implica esas adaptaciones? Bueno, este listado de eventos que van a ir sucediendo inmediatamente después del parto, que es el establecimiento de la función respiratoria y cardíaca de ese potrillo, la activación muscular, la conexión con el medio, la recepción de estímulos, la activación de los reflejos. Reflejos nos referimos al reflejo de succión, al reflejo de defecación y a la micción, y todo lo que implica la homeostasis y la termorregulación. Ustedes imagínense que ese potrillito estaba adentro del vientre de su madre, y sale, y a veces con condiciones de temperatura totalmente distintas, la temperatura normal que tenía dentro fisiológica tenía dentro del útero de su madre, entonces tiene que empezar a termorregular, ¿sí? Tiene que empezar a activar todos los músculos, que si bien está en la posición fetal, bueno, ahora tienen que empezar a activar la respiración. Entonces, este momento parece algo muy simple, pero es algo muy complicado, ¿sí? Si bien dura poco tiempo, pero es un momento en el que nosotros como veterinarios tenemos que estar muy atentos. Acá vemos la yegua con el potrillito recién nacido. Este momento, ustedes se acuerdan que yo cuando vimos el tema de parto, les mencionaba que yo en mi opinión y por mi experiencia prefiero no intervenir en el parto, salvo que sea necesario, porque alguna de las fases no esté ocurriendo de la forma correcta o con los tiempos esperados. Bueno, este momento también, este momento de reconocimiento materno, es fundamental. Y en lo posible, estos primeros minutos postparto, no hay que intervenir, porque es cuando la yegua reacciona, sobre todo en yeguas primerizas, que no saben qué pasó, no saben qué es eso que tienen al lado, entonces es un momento de mayor interacción con el potrillo, donde la yegua lo olfatea, lo va a empezar a lamer, ¿sí? Este momento es de fundamental importancia, es muy importante que transcurra solo entre la yegua y el potrillo. ¿Se acuerdan que en un videíto que les mostré en la última clase, veíamos, bueno, acá es un parto a box, como ven, pero en el otro videíto que veíamos que habían perros dando vuelta, bueno, en caso que sea a campo también, o a corral, tratar de evitar eso, ¿sí? Que la yegua esté lo más tranquila posible para que este momento se produzca de la manera correcta, ¿sí? Ahí vemos en las fotos, ¿sí? Los dos están echados, que también es importante. Voy a poner puntero. Los dos están echados, ¿sí? Acá vemos que el cordón, ¿se acuerdan? Ya se desgarró, pero también cuando los dos permanecen echados es importante permitir que todavía se mantenga creo que hay alguien que quiere entrar y no lo veo. A ver, dame un segundito así le permito. Sale.
Bueno, entonces lo que les decía es esto, que durante este momento se acuerdan que el cordón muchas veces todavía no se desgarraba, entonces todavía hay flujo de sangre desde la madre al potrillo, que es importante, más se prolonga ese momento, mucho mejor. ¿Sí? Acá, ¿qué vamos a empezar a observar? ¿Qué es normal? O sea, lo que yo quiero que ustedes transmitirles hoy es qué es normal, ¿sí? ¿Qué es lo que debe hacer el potrillo apenas nace? Esta posición es importante que la vean en las primeras horas de vida, o sea, en los primeros momentos de vida, perdón, no en las primeras horas. Es que el potrillo tenga esta posición de cúbito esternal, ¿sí? Con los miembros anteriores erguidos, la cabecita levantada y las orejas, si bien no las tiene bien paraditas, pero relativamente paradas. Cuando ustedes ven un potrillo, que en los primeros minutos postparto, no adopte esta posición, bueno, empiecen a prestar atención, porque por ahí es algo que no está bien en ese potrillo, ¿sí? Y son mínimos detalles que si nosotros los evaluamos y los tenemos en cuenta, más rápido vamos a poder intervenir y empezar a actuar con ese potrillo. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Primero que nada, el potrillo respira, ¿sí? La primera respiración se produce dentro de los 30 segundos de nacido el potrillo, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que evaluar inmediatamente o observar si no queremos intervenir, que no sería lo ideal, como les dije recién, tratar de mirar al potrillo y ver si está respirando, ¿sí? La frecuencia respiratoria, ustedes saben, bueno, me imagino también de otras especies, que en los potrillos, en los animales neonatos, es mucho mayor que en un animal adulto. Vamos a estar hablando de frecuencias respiratorias, apenas se produce el parto, de 60, 70 por minuto, y ya luego de las 2 horas postparto, vamos a estar hablando de 20 a 40 respiraciones por minuto, ¿sí? Baja mucho, es importante. Y parece, a mí me ha pasado por ahí ir a atender partos por ahí con gente que no tiene experiencia, y lo que pasa es que si ustedes no tienen esto en cuenta, lo que pasa es que van a sobreestimar esto y es totalmente fisiológico, ¿sí? Entonces, nada, es importante que lo consideren, que va a estar muy aumentada en los primeros momentos y ya después empieza a normalizar. La frecuencia cardíaca también. Vamos a estar hablando primero de 60, 120 latidos por minuto, ¿sí? Y que también es normal que encontremos arritmias cada 15 minutos. Eso es fisiológico. Volvemos a lo mismo, el potrillito ese se va a estar adaptando, ¿sí? Lo que es la respiración, todo lo que es frecuencia cardíaca, se va a estar adaptando a ese nuevo ambiente, entonces es normal encontrar algunas arritmias, ¿sí? Pero bueno, que esa frecuencia hay que ir anotando y teniendo en cuenta cómo si se mantienen, cuánto tiempo, ¿sí? Otro parámetro importante que tenemos que tomar es el tema de las mucosas. Las mucosas en el primer minuto postparto van a ser ya rosadas, ¿sí? Como estas que vemos acá. Esto sería normal. Y acá vemos, ¿sí? Esta mucosa, acá lo tenemos, o sea, siempre es importante que no solo evalúen la mucosa bucal, ¿sí? Por lo menos que evalúen la mucosa bucal y la mucosa del ojo, ¿sí? O escleral. Eso nos va a dar datos que nos van a permitir verificar si realmente esa mucosa está más inyectada o está más histérica, como en este caso, ¿sí? Pero siempre es importante tener la comparación. Si bien cuando la mucosa es histérica, a nivel bucal por ahí cuesta identificarla, pero a nivel escleral se ve muy claramente, ¿sí?
Ya vamos a ver por qué, o sea, ahora les estoy diciendo qué es lo que podemos encontrar y después vamos a ver por qué se puede llegar a producir, ¿sí? Solamente mencionarlo. Profe, en las Sí, fotos se ve más que nada hiperémico, sería un rosado en contra, o sea, contrarrestándolo o comparándolo es la palabra con una mucosa de adulto, ¿no? O sea, sería como más hiperémica. esta mucosa hiperémica, esta que ves acá, no es normal, ¿sí? Ah, bien, La mucosa rosada me refiero a esta mucosa, ¿sí? Rosa pálido. Esto es rojo, esta mucosa está inyectada y esto es signo de, bueno, de varias alteraciones que pueden estar pasando en el potrillo, ¿sí? Rosa me refiero, cuando le pongo rosada, es rosa pálido. Y guarda, porque otra que no tenía fotos buenas, que esta estaría en el límite, por eso siempre digo que es importante evaluar la mucosa bucal, la mucosa del ojo, ¿sí? Porque esta estaría al límite de estar, tendría que ver la mucosa ocular para decir que no puede estar un poquito cianótica, que la van a ver hacia el color más azulado, ¿sí? Pero bueno, no tenía fotos de un potrillo con mucosa cianótica. Lo que pasa con esto es que uno cuando encuentra este tipo de alteraciones, generalmente no hay mucho tiempo y no tenés tiempo de sacar fotos, pero bueno, eh, este estaría ahí al límite, ¿sí? ¿Quedó claro? sí, gracias. De nada. Bien, entonces, dentro de lo que es ya un poquito más adelante, acá estamos dentro de los primeros minutos de vida del potrillito, lo que veníamos hablando, la frecuencia respiratoria, evalúo la frecuencia cardíaca, las mucosas, ¿sí? La temperatura. Después viene lo que sería un poquito, suponiendo que está todo bien, un poquito más adelante, ¿sí? ¿Qué vamos a esperar que haga el potrillo? Dijimos, fíjense, siempre miren que los potrillos generalmente están en esta posición de cubito, cuando están bien, en esta posición de cúbito external, ¿sí? Con la cabecita erguida y generalmente las orejitas paradas. ¿Qué vamos a esperar? Que se produzca el reflejo de succión, ¿sí? Dentro de los 2 minutos a 20 minutos de nacido ya debería tener reflejo de succión ese potrillito. Dentro de las 2 horas de nacido ya debería pararse, ¿sí? O por lo menos tener la intención de pararse. Ustedes, bueno, no sé si han tenido la oportunidad de ver potrillos recién nacidos, pero se paran, se caen, se paran, se caen. Eso se llama, es normal, es fisiológico, son hipermétricos esos potrillos, por eso les ocurre eso, hasta que logran pararse y mantenerse en sus 4 miembros. Esto, el potrillo, pasaron 2 horas desde que el potrillo nació y no se paró, me tiene que prender como una alarma, ¿sí? Algo no está bien. Y bueno, también una vez que se pare, vamos a poder evaluar todo lo que es, ¿alguien quiere entrar? El examen músculo-esquelético de ese potrillo. ¿Sí? Que ya vamos a ver algunas imágenes. Aquí puedo salir. Bien. Esto es lo que me refiero con el examen músculo-esquelético. Si una vez que ese potrillito se para, yo voy a poder evaluar cómo está esto, que esto es bastante frecuente en los potrillos, por eso se los pongo. ¿Sí? Que estemos ante la presencia de distintas alteraciones musculoesqueléticas. Lo más frecuente son este tipo de alteraciones, que son retracciones tendinosas, ¿sí? O potrillos que tienen hiperlaxitud, como puede ser este potrillo, ¿sí? Bueno, acá músculo, acá es esquelética, fíjense la lordosis tremenda que tiene este potrillo, esto sí es más grave. Este tipo de retracciones
o estos potrillos hiperlaxos, ¿qué puede ser lo que me va a complicar el cuadro? Que el potrillo no pueda parar para mamar, ¿sí? Entonces, hay que tener bastante precaución y estar atentos a estos potrillos. Si bien la mayoría de estos con tratamiento asistido se mejoran en general, estas alteraciones musculoesqueléticas, no esta, ¿sí? Acá es a nivel óseo de conformación, este potrillo está bastante complicado. Pero, nada, me ha pasado varias veces potrillos que uno los ve nacer así, o así, que es muy frecuente, y finalmente, bueno, uno cuando se van acomodando con algunos tratamientos que no me entran en detalle, se pueden acomodar. Pero sí es importante que en estos primeros minutos de vida ese potrillo no va a poder mamar, entonces que nosotros lo asistamos. Esta imagen es muy buena. Yo, bueno, siempre la tenía, ahora tenemos todo el celular, pero hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar con potrillo, en el campo no teníamos el celular con tanto acceso, entonces este es un cuadrito que yo siempre llevaba junto con el cuadernito de las dosis, lo llevaba en el auto, ¿sí? ¿Qué es esto? Un semáforo, ¿sí? En este semáforo el verde, normal, sigue ese potrillo, el amarillo, precaución, y rojo es anormal. Entonces acá vamos a evaluar lo que veníamos hablando. El potrillo se mantiene en decúbito esternal, tiene reflejo de succión, se para, mama, y estos son los tiempos. Si el potrillo, nada, está en decúbito esternal hace 5 minutos, perfecto, está todo bien. Ahora está, si eso se va prolongando de 5 a 10 minutos o más de 10 minutos y no hace el intento de parar, si no se puede mantener en decúbito esternal tampoco, bueno, ahí es algo que no está bien. ¿Alguien quiere entrar? ¿No? Va a ser uno de los últimos que los dejamos entrar, así no estamos cortando al resto. Entonces, estamos hablando del decúbito esternal, el reflejo de succión, también en minutos. Si yo veo que luego de los 10 minutos de nacido el potrillo no tiene reflejo de succión, generalmente esto se acompaña, después vamos a ver lo que es el síndrome de mala adaptación neonatal, pero generalmente no es que ocurra una cosa u otra, generalmente va todo junto, o por lo menos 2 o 3 de estos parámetros están afectados. Entonces si vemos que ese potrillito pasan más de 10 minutos y no tiene reflejo de succión, hay que tener cuidado, y más de 15 ya no es normal. Lo mismo para pararse debería pararse dentro de la primera hora de vida, ¿sí? Si eso se prolonga, ya hay que tener cuidado, y mamar dentro de las 2 primeras horas de vida. Si ya pasaron 3 horas y yo veo que el potrillo no mama, bueno, mucho cuidado, y más de 4 horas, ya algo no está bien y tengo que intervenir sí o sí. ¿Sí? Este cuadrito, nada, se los recomiendo porque uno, por ahí al momento después de estar frente al potrillo y evaluar, empezás a dudar cuánto era, cuánto tiempo era, no con lo normal, porque esto, bueno, uno lo incorpora, sabes que se tiene que parar dentro de la primera hora de vida, que tiene que mamar dentro de las 2 primeras horas de vida, pero esto, que es el cuidado, es importante que lo lleven, porque por ahí van a entrar en duda, y esto que ya es anormal también, ¿sí? Ya cuando puedo decir yo que no es normal. ¿Esto en qué se basa? No en algo que digo yo, sino que este trabajo que está, si quieren después le paso la bibliografía al que le interese, se hizo con miles de potrillos para poder establecer estos rangos, ¿sí? En muchas razas, entonces esto es lo que permitió establecer este rango. Bien. Dentro de lo que vamos a evaluar,
inmediatamente después del parto, vamos a seguir dando vuelta con esto porque es muy importante, es que el potrillo debe mamar. Debe mamar en tiempo, ¿por qué les puse en tiempo y capacidad? Porque tiene que mamar dentro. Habíamos dicho, dentro de las 3 horas primeras de nacido, sí o sí. Y cuánto mama también es importante, ¿sí? Nada, ustedes al principio es como uno quiere entrar, ayudar al potrillo que se prenda y mame, porque ustedes van a ver que se para, llega a la ubre, trata de mamar, se tambalea, y es así, pero bueno, es importante, yo lo digo por experiencia, por ahí cuando uno más apurado está en mamar, más se pone a porfiar con el potrillo que querés que se prenda, más tiempo demora, ¿sí? Entonces, bueno, lo ideal es, nada, quedarse tranquilo y dejar que él lo pueda resolver, pero sin intervenir, pero bueno, siempre controlando los tiempos y la capacidad, lo que realmente el potrillo está mamando. ¿Por qué hablamos, por qué es tan importante esto del tiempo? ¿Sí? Primero, porque el potrillo no tiene mucha reserva energética, entonces necesita mamar para tener energía. Y algo muy importante, que no sé si ustedes ya lo han visto en algún otro lado, es que los potrillos nacen agamaglobulinémicos, o sea, nacen sin defensa. Y durante las primeras etapas de vida, ¿sí? ¿Por qué nacen sin defensa? Por el tipo de placentación que tienen ellos, o sea, que tienen la yegua, que no pasa anticuerpos a través de la placenta. Entonces, es muy importante que durante las primeras horas de vida el potrillo pueda absorber esas inmunoglobulinas a través del calostro, ¿sí? Las células intestinales en un primer momento son inmaduras, ¿sí? Y a medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa? Esas células maduran y el potrillo pierde la capacidad de absorción de esas macromoléculas, ¿sí? Entonces es muy importante el tiempo y que el potrillo mame dentro de las primeras horas para poder absorber la inmunoglobulina a través del calostro, los anticuerpos, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo? El rango del tiempo para que esto ocurra son 12 a 24 horas postparto, ¿sí? Generalmente, si el potrillo no mama bien dentro de las primeras 12 horas de vida, ya intervenimos. O sea, no esperamos a las 24 horas. ¿Cómo intervenimos? Bueno, ya lo vamos a ir viendo, pero lo más sencillo es, bueno, tratar de ayudar al potrillo, y si no, si vemos que el potrillo no puede mamar, o no tiene buen reflejo de succión, que puede ser otra de las causas por las que ese potrillo pueda no estar mamando y absorbiendo el calostro, podemos sondearlo al potrillo, ¿sí? Ordeñar la madre, chequear que ese calostro esté bien y sondearlo al potrillo, y de esa forma nos aseguramos que va a absorber, ¿sí? Los anticuerpos dentro del tiempo que los puede absorber. Bueno, en un potrillo que calostró bien, la inmunoglobulina G, que es la que vamos a medir en la circulación del potrillo, va a ser máxima. Recuerden que acá hablábamos del calostro, ¿sí? Acá ya hablábamos de que el potrillo empieza a producir sus propias inmunoglobulinas, que podemos medir también, por eso se lo pongo, y esas en un potrillo que calostró bien van a ser máximas a las 6, 8 horas de posparto, ¿sí? Hay test para medir esa inmunoglobulina, ahora lo vamos a ir viendo. Los test, generalmente, como ustedes ven que se hace, les acabo de decir que se hace máxima a las 6-8 horas posparto, estos test uno los hace en un sistema de producción equina con un potrillo normal, vamos a estar haciendo estos test a las 18-24 horas posparto. Generalmente lo hacemos al otro día, ¿sí? Bien, la importancia del calostrado no es menor, ¿sí? Lo que yo les decía recién, los potrillitos son, o
sea, no tienen una buena inmunocompetencia al nacer, o sea, son agamaglobulinémicos, pero son capaces de producir inmunoglobulina G al nacer, ¿sí? Ya en plasma la vamos a ver también a los 10, 14 días. Entonces, es muy importante esa absorción en las primeras 24 horas de vida, si bien yo les dije recién que si vemos que el potrillo no toma o no absorbió algo de calostro dentro de las 12 horas de vida, ya intervenimos. ¿Por qué? Porque su máxima absorción es a las 8 horas. Y entonces, a medida que va pasando el tiempo, bueno, va a ir disminuyendo esa capacidad de absorción. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir una falla en esa transferencia pasiva? Esto es transferencia pasiva de inmunidad, ¿sí? Bueno, me imagino que ustedes han tenido inmunología, entonces bueno, hablamos, se entiende bien para qué es lo que ocurre. Entonces, ¿por qué puede alterarse esa falla pasiva que es fundamental en el potrillito para que pueda producir sus propias inmunoglobulinas? Puede ser porque el calostro sea de mala calidad, o porque el potrillo no ingirió la cantidad suficiente de calostro, o que esa ingestión fue a destiempo, o sea, no ingirió dentro de las 12, 24 horas, primeras horas de vida, la cantidad que necesitaba de calostro. ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo controlan ustedes como veterinarios que eso no esté ocurriendo, o sea, que no haya una falla pasiva en la transferencia de inmunidad? Controlando. ¿Cómo pueden controlar? Pueden controlar la muestra de calostro, ¿sí? Que pueden evaluar características macroscópicas, ¿sí? Si es un calostro, uno cuando ha visto muchas muestras de calostro a simple vista, te das cuenta por la densidad, ¿sí? El color, la densidad, si bien es muy subjetivo y no sería lo más correcto, también se puede medir, ¿sí? Por un densitómetro, se puede medir, llevar a campo y medirlo. Y también lo otro es a través de muestra de plasma de potrillo, que es los test, pero bueno, ahí ya es tarde prácticamente, ¿sí? Para administrar más calostro, porque son los test que yo les decía que generalmente se hacen a las 18 o 24 horas posparto. Entonces, bueno, ahí ya estaríamos tarde para suministrar calostro al potrillo, ¿sí? Bien, estos son lo que les decía, los densímetros, ¿sí? Que son estos aparatitos, no sé cuántos saldrán hoy, pero realmente no son muy caros, y nos va a permitir evaluar la calidad de ese calostro. Si bien es un método subjetivo, pero es un método que podemos hacer a campo y es muy sencillo, ¿sí? Sacamos una gotita, la ponemos ahí, del calostro de la madre, y la evaluamos. Nos va a dar una concentración aproximada de la inmunoglobulina en gramos por litro, ¿sí? Bueno, y este es el rango que vamos a tener para ver si la calidad de ese calostro es pobre, está al límite, o está bien o muy bien, ¿sí? Acá se ve cómo mide, entonces en base a eso vamos a poder tener una idea general de la calidad de ese calostro. Esto también lo usamos mucho para seleccionar las yeguas, o seleccionar el calostro para hacer bancos de calostro, que es importantísimo uno cuando trabaja en sistemas de producción equina, tener programado de tener un banco de calostro propio en el campo. Es muy fácil, se colecta el calostro, se alicuota y lo vamos a mantener en un freezer, ¿sí? Y vamos a tener calostro de buena calidad disponible cuando lo necesitemos, generalmente va a ser una emergencia. Profe, los bancos de calostro, la yegua que va a ser donante, ¿qué pasa con el potrillo de ella? No, generalmente el potrillo en una yegua que produce bien calostro, ¿sí? Una buena productora de leche, va a ser de calostro. Podemos obtener hasta 100 ml por día, que no hay ningún problema, que no va a afectar a
a la succión de ese potrillito. Si bien no lo vamos a hacer en las primeras horas de vida, tratar de hacer, es más, las yeguas a veces lo que pasa es que el potrillo está mamando y no ve que está mamando de una ubre y de la otra está perdiendo calostro por la misma acción de la oxitocina y del reflejo que se activa. Entonces por ahí lo que yo hago es, bueno, tratar de ese calostro, en vez de que se caiga, ¿sí? Lo guardo. Y otra cosa que es muy frecuente hacer en yeguas que tienen problemas al parto, que se mueren los potrillos, bueno, esa yegua las ordeño todo el calostro que pueda, ¿sí? Para guardarlo, para otro potrillo, ¿sí? Generalmente lo que se recomienda es que esas yeguas estén inmunizadas, ¿sí? Tengan el plan completo de vacunación que hagamos en ese establecimiento, que generalmente sí, si son yeguas madres, van a estar inmunizadas, ¿sí? Pero si bien podemos guardar, ¿sí? 50, 100 ml de una yegua que esté con el potrillito al pie, no hay problema. ¿Sí? Bien, gracias. Bien, eso era con el calostro. ¿Cómo podemos evaluar a campo la calidad de ese calostro? Después, estos son los test que yo les decía que podemos evaluar en el suero del potrillito, ¿sí? O en el plasma del potrillito. Depende, hay test que se hacen con suero y hay test que se hacen con plasma. Este que yo les muestro acá, el InmunoGT, es el que más usamos acá en la Argentina. No sé hoy cuánto sale exactamente, pero no es un test caro, ¿sí? Y nos permite, ¿sí? Te viene el kit, que en realidad es a base de glutaraldehído, echas las gotitas acá, tomas la muestra de sangre, la dejas reposar, y echas unas gotitas acá del tubo. En el kit te explica todo paso por paso, tenés que sacar, poner la gotita, es muy sencillo y es bastante sensible. Entonces nos va a decir si ese potrillo tiene inmunidad o no, ¿sí? Dentro de estos test, bueno, tenemos los semicuantitativos, que es como el del glutaraldehído, hay otro que es turbidez sulfato de zinc, que no se usa mucho, y después cuantitativos, que es hacer electroforesis, pero ahí ya necesitamos mandar a un laboratorio y que nos den los datos específicos, ¿sí? Si bien son más específicos, por ahí no son tan prácticos como estos a campo. Entonces, bueno, en base, ¿cuánto es lo que yo espero encontrar de inmunoglobulina G en un potrillo? Que calostró bien a las 24 horas de vida, vamos a esperar. Si es menos de 200, o sea, el rango sería menos de 200 es falla total, o sea, ese potrillo no tiene protección. 200 a 400 sería parcial, 400 a 800 está bien, y más de 800 ya me quedo tranquila con ese potrillo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo estoy acá, ¿sí? Que tiene falla total o falla parcial, y yo les dije que esto generalmente se hace al día de que el potrillito nació. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese potrillo si yo le doy calostro? En base a lo que les vengo contando. No lo va a absorber. Exactamente, no lo va a absorber, entonces voy a tener que buscar otra alternativa para poder darle protección a ese potrillo, porque si sé que el potrillito está acá, lo más probable es que no sobreviva, o sea, se va a morir de una diarrea, de una sepsis, no va a sobrevivir. Entonces, si yo obtengo este resultado, inmediatamente lo que es más común y lo que hacemos a campo es transferirle plasma hiperinmune, ¿sí? Que uno dice, transferir plasma hiperinmune es sencillo, no es nada complicado, ahora les voy a mostrar cómo, ¿sí? O más en la otra diapo. Pero le transferimos plasma y nos aseguramos que ese potrillo tenga estos valores, ¿sí? ¿Qué hacemos? Una vez que le transferimos plasma, podemos esperar 10, 12 horas y volver a medir, ¿sí? Volver a hacer, por ejemplo, el InmunoGT y chequear que el potrillo esté acá.
Si no logramos con la transferencia que hicimos de plasma, podemos volver a pasar plasma, ¿sí? Pero es importante que actuemos, porque esto, si tenemos estos valores, nos está diciendo que ese potrillito va a estar complicado. Por ahí en ese momento lo vemos bien, pero es probable que en las próximas horas empiece con alguna alteración. Bien, entonces, volviendo a lo que era falla en la transferencia pasiva de inmunidad, dijimos que puede ser calostro de mala calidad, calostro insuficiente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestras herramientas que son muy sencillas a campo? Se puede hacer, es solamente tener control, es tener un banco de calostro de la yegua, lo que yo les mencioné recién, que se puede hacer, justo me preguntaron, pero bueno, en yeguas que murieron, o también esta otra opción, yo le dije en yeguas que murió el potrillo, ¿sí? Pero otra opción es en yeguas que murieron al parto. Si se murió la yegua, nada, yo lo hago, por ahí los empleados terminan como diciendo, ¿qué? Pero la ordeño, ¿sí? La ordeño hasta la última gota de calostro que pueda sacar de esa ubre, porque sé que me va a servir para después para salvar un potrillito, ¿sí? O, lo que yo le decía, sacar pequeñas alicuotas en yeguas paridas, que esas alicuotas, yo le dije 50, 100 ml, pero bueno, va a depender de la cantidad de calostro, lo cargada que esté la ubre de esa yegua que yo voy a estar ordeñando, ¿sí? Por eso voy a ir evaluando si el potrillo mama, lo que les decía, por ahí se está mamando una ubre y yo veo que la otra ubre se está la otra glándula se está ordeñando, ¿sí? Sola, bueno, pongo un tubito y junto ese calor. Y la otra alternativa, que habíamos dicho, en caso de que ya ese potrillo no vaya a absorber el calostro, la utilización de plasma, ¿sí? Lo que yo les decía, generalmente plasma no de cualquier yegua, sino de yeguas que estén hiperinmunizadas. Y no solamente tienen que ser yeguas, el plasma, por ahí en algunos sistemas, a mí me ha pasado de usar, hiperinmunizar un caballo de andar que estaba en el campo, un macho, ¿sí? Hiperinmunizar ese macho y que sea mi donante de plasma, ¿sí? Estas son las bolsas de plasma. En realidad, si ustedes van a comprar, y van a alguna veterinaria, eso, bueno, por ahí sí, pero si no, lo que usamos son las de humanos, vas a una farmacia y se llaman bolsas de sangre doble. ¿Por qué? Porque en realidad se usan en humanos, no para el plasma, se usan para transferencia de glóbulos rojos, ¿sí? Y se consiguen muy fácilmente, porque son para humanos. Profe, en el banco de calostro, ¿cómo se sabe que ese calostro va a ser compatible con el potrillo? Muy buena pregunta. Es muy poco probable, ya lo vamos a ver más adelante, pero es muy poco probable de que no sea compatible con ese potrillo, ¿sí? El tema de la isoeritrólisis, ustedes recuerden que el grupo sanguíneo en los caballos es tan amplio, es distinto en otras especies. Entonces es poco probable que haya reacción cruzada, ¿sí? Y que el potrillo vaya a reaccionar al calostro de otra yegua, al igual que al plasma. Es muy, 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 muy poco probable, ¿sí? Si bien uno tiene que estar monitoreando cuando das el calostro de otra yegua, cuando das plasma, pero es muy poco probable que haya una reacción cruzada, ¿sí? En los equinos, rarísimo. Porque los grupos sanguíneos son muy amplios, la cantidad de posibilidades que hay es muy amplia a diferencia de otras especies. ¿Sí? Buenísimo, gracias. De nada. Bien. Uy, se me cayó algo atrás. Entonces, seguimos con la evaluación del primer día de vida. Vamos a evaluar que ese potrillo sea inmunocompetente. Otra cosa importantísima a evaluar es la eliminación del meconio. ¿Sí? Ustedes saben, el meconio es la primera bosta que va a producir el potrillo, que en general es muy dura, ¿sí? Acá ustedes lo ven así, pero son piedritas, si esto lo aprietan, son piedritas como muy duras.
Entonces, la retención de meconio en los potrillos es una alteración frecuente, ¿sí? Que va a producir cólico, incomodidad, constipación y alteración de ese potrillo. Entonces, es importante que controlemos que realmente evacuó el total del meconio dentro de las primeras 24 horas de vida. ¿Cómo lo vamos a notar si ese potrillito no eliminó el meconio? Van a ser potrillitos que están incómodos, ustedes lo ven que mueve la colita mucho, si bien los potrillos mueven mucho la colita, pero acá lo van a ver que mueve de más la colita, por ahí está con un leve signo de cólico, pero muy leve, se echa, se levanta, sobre todo cuando la eliminación del meconio, la retención de meconio, perdón, es parcial, o sea que no es total. Entonces ustedes van a ver un potrillito que está como incómodo. Lo que se hace de rutina, en muchos sistemas de producción equina, en muchos aras, se hace el enemol. Por más que el potrillo, se hace de rutina, el potrillo, uno ve que el potrillo nació, ¿sí? Se paró, mamó, todo, cuando uno se acerca para evaluar ese potrillo se hace un enema, esto también son de usos humanos, tiene un tubito acá que es bastante flexible, nosotros usamos el primero, generalmente compramos, no sé, para algún aras que esperás 30 partos, comprás 5 enemol, ¿sí? Y esto se introduce, está piquito que hay que tener mucho cuidado y ser muy suave, ¿sí? Se introduce y se hace el enema. Y ahí nos vamos a asegurar que el potrillo elimine el meconio. Una vez que se termina, lo podemos reciclar al frasquito y se prepara con glicerina, que es más suave que la vaselina, con agua tibia. Podemos preparar de nuevo enemol, ¿sí? O para hacer el enema. A veces, por más que uno haga el enema, todo, podemos tener retención de meconio parcial. Entonces, es importante mirar ese potrito, porque si bien no vamos a estar viendo todo el tiempo si defeca o no y cuánto, pero sí controlarlo y que esté todo bien, ¿sí? Que no tenga ningún signo de molestia. Bueno, la micción esperamos, lo normal es que se produzca dentro de las 8 o 24 horas posparto, en chorro, ¿sí? Que no sea un goteo permanente, porque ahí vamos a estar hablando de alguna patología. Vamos a evaluar, hay que desinfectar el cordón umbilical, ¿sí? Generalmente lo que van a leer en la bibliografía es que se puede hacer con clorexidina al 2% o yodo doble. Durante muchos años usábamos tintura de yodo o yodo triple, y después se comprobó científicamente en muchos artículos, muchos papers, que dicen que no es recomendable porque seca e irrita demasiado. ¿Sí? El yodo, hasta el yodo doble hoy en día ya está medio en desuso, ¿sí? Entonces tendemos a usar soluciones antisépticas pero más suaves. Y en caso que veamos algo raro en el cordón, se puede hacer ultrasonografía del cordón para evaluar que esté todo bien. Eso sería dentro del primer día, ¿sí? Yo voy, me aseguro que el potrillo tenga buena transferencia de inmunidad, o sea que los niveles de inmunoglobulina sean los correctos, que haya eliminado el meconio, que haya orinado, que el cordón lo desinfecte y que esté todo bien. Algo que no les mencioné, y no me acuerdo si está un poquito más adelante, es que, pero se los aprovecho a mencionar ahora, es que dentro del primer día de vida, lo que uno debe hacer cuando ve la yegua parida también es desparasitarla a la madre. ¿Por qué? Porque yo quiero que a través del calostro, ¿sí?, proteja al potrillo contra los parásitos, que hay una infección en estrogiloides que se produce dentro de las primeras horas de vida, ¿sí? El potrillo se puede infectar y me va a producir diarrea. Entonces desparasito. Yo hago esta evaluación, voy también y junto con eso desparasito a la madre, ¿sí? Para que a través del calostro me proteja el potrillo. ¿Sí?
Profe, ¿eso no está mal? O sea, desparasitar de manera sistemática. Está pésimo desparasitar de manera sistemática, pero hay desparasitaciones estratégicas que se deben hacer. Esta es una, ¿sí? Que no debe faltar, porque yo sé que ese potrillo, si se infecta, no lo salvo, ¿sí? Esta es una de las desparasitaciones que se hace al parto en la yegua y se debe hacer siempre, ¿sí? Es una desparasitación al año, pero sí es importante porque así protejo al potrillito. Y si el potrillo tiene esta parasitosis, lo más probable es que yo no lo pueda salvar por una diarrea, ¿sí? Profe, ¿no hay Profe, algún parásito que lo pueda transmitir por leche? Es el estrangiloide. Entonces yo evito esa transmisión, ¿sí? profe, es el estrongiloides Westeri. Exacto, Ah, exactamente, ¿sí? ¿Bien? Entonces, esta desparasitación, bueno, no me quiero ir de tema, pero la otra desparasitación que yo hago de rutina, por más que yo venga, el monitoreo de HPG sea el correcto, otra desparasitación que se hace de rutina es la desparasitación para Gasterófilos, ¿sí? Salvo que ustedes estén en un sistema que puedan sacarle los huevos, no sé si han visto algo de parásitos ya en sí, infección. que se vean. Sí, hemos tenido parásitos. Bueno, En entonces la piel. el Gasterófilus, que es Bueno, el único que tengo en la piel, hay dos formas de controlarlo. Generalmente, en la vida diaria, en un campo, lo que vamos a hacer es desparasitar luego de las primeras heladas, o sea, cosa que ya no esté el vector del Gasterófilus dando vuelta, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es desparasitar, y si no, lo que te recomienda la bibliografía, pero es muy poco probable poder realizar un sistema de producción equina con muchos caballos, es retirar los huevos antes que la yegua los consuma, ¿sí? Que se puede hacer con un cepillito para las liendres o algo así, pero bueno, es poco factible realizar un sistema donde hay muchos caballos, ¿sí? ¿Quedó claro eso? sí, gracias. Bueno, entonces eso era al primer día de vida. Dentro de la evaluación de la primera semana de vida, ¿qué vamos a estar evaluando? Vamos a seguir mirando ese potrillo, no nos vamos a olvidar. Vamos a evaluar si mama correctamente, cómo están las mucosas, seguimos mirando el ombligo. Es muy importante que evaluemos los aplomos, si tiene diarrea, si hay patologías oculares, ¿sí? No nos tenemos que olvidar de monitorear ese potrillito y seguirlo viendo cómo sigue, ¿sí? Porque dentro de la primera semana de vida es donde hay muchos factores de riesgo en un animal que es muy chiquito y la regulación de la homeostasis en él, como todo recién nacido, es bastante complicada, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede hacer esto de monitorear? Bueno, a veces se encierran a box, o ir a mirarlo. Lo ideal sería ir a hacer esto, ir a mirar los potrillos en un corral o en un piquete, ¿sí? Pero, ¿qué es importante? ¿Por qué pongo estas las opciones de manejo? Porque es importante que no se olviden de esos potrillos que se fueron al campo y dicen, no, está bien, ya mamó, no. Esa primera semana de vida es muy importante que sigamos monitoreando ese potrillo. Porque mientras más temprano hagamos un diagnóstico, con mayor facilidad lo vamos a poder salvar, ¿sí? Y eso también es importante, si uno no está en el campo, no vive ahí o no hay un residente en ese campo, tratar que los empleados, capacitar a los empleados y que recorran a los potrillos por lo menos 2 veces por día. Bueno, acá puse un signito de pausa, no sé qué hora es, como para antes de arrancar, son las 10, estamos bien, estamos con 1 hora. Si
Si quieren, hacemos un corte y después seguimos, así no los canso. Descansamos un ratito, unos 10 minutos, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno. profe. Y seguimos, ¿sí? Son las 10. A las 10:10 volvemos. Bueno, dale. Buenísimo. Bueno, gracias. Bueno.